Igual te sientes identificado conmigo, pero yo cuando tenía 16, 17, 18 años, cuando algo salía de una forma que a mí no me gustaba, tendía a culpar a los demás. Culpaba a mis padres porque no me entendían, culpaba al profesor porque me tenía manía, culpaba al árbitro porque pues mi equipo salía desfavorecido en alguna decisión que había tomado. Y fue más tarde cuando aprendí un principio o interioricé una idea que ha cambiado mi manera de ver las cosas completamente, y es lo que te quiero contar hoy. Es una idea, un principio asociado al estoicismo, a la filosofía estoica, aunque sí que es verdad que en lo que te voy a contar voy a tocar también otras disciplinas u otros autores, otra serie de ideas, porque lo que a mí me gusta es al final beber de muchas fuentes e intentar conectar los puntos, ¿no? Y es lo que a mí me sirve, y por lo menos yo te voy a hablar de eso. Lo que voy a hacer es hablarte de este principio, te lo voy a explicar tal y como yo lo entiendo. Después te voy a decir 3 lecciones asociadas a este principio que yo saco. Y por último voy a terminar con una frase que para mí lo redondea todo, lo resume todo muy bien, y que además es una frase que desde hace ya bastantes años la tengo en la mesa de mi escritorio como recordatorio para mi día a día. Así que vamos allá. Me gusta mucho el estoicismo porque siempre empiezan hablando de la importancia de la victoria interior, ¿no? De cómo la batalla más importante y la primera que tenemos que hacer es la de nosotros mismos, la de nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones, y cómo eso, gracias a esa victoria, podemos afrontar después los desafíos que la vida nos plantea, los desafíos externos. Es que precisamente además el estoicismo tiene eso de que no es una filosofía simplemente para filosofar, ¿no? Sino que sirve para afrontar los desafíos de la vida, y es una filosofía muy práctica. Entonces, de hecho, Marco Aurelio hablaba de que la felicidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros pensamientos, o sea, las ideas que tenemos en la cabeza. Y una idea clave, un principio esencial y central en el estoicismo es este que te quiero contar ahora, que se llama la dicotomía de control, ¿vale? Y tiene que ver con interiorizar la idea de que hay cosas que podemos controlar y cosas que no podemos controlar en nuestra vida, y que lo importante es entender cuáles son esas cosas. De nosotros solo depende lo que pensamos, lo que decidimos, lo que hacemos, ¿no? Los pensamientos, decisiones, acciones. De nosotros depende, pues, en qué cosas ponemos atención, a qué le dedicamos el tiempo, con qué personas nos juntamos, cómo interpretamos lo que nos pasa, pero el resto ya no depende de nosotros. Es decir, de nosotros depende lo que decimos, no lo que otros interpretan de lo que decimos. De nosotros depende lo que hacemos, no lo que otros piensan de lo que hacemos. De nosotros depende nuestro esfuerzo, nuestro proceso, pero no depende nuestro resultado, ¿no? Por ejemplo, de nosotros dependen nuestros hábitos, pero no nuestra salud en sí. O sea, siempre hay un factor de azar que está ahí. O llevándolo al plano laboral, ¿no? Cuando eres jefe o eres jefa, de nosotros no depende que los trabajadores estén contentos. De nosotros depende generar un contexto, generar circunstancias para que la gente esté contenta. Y puede ser que el 99% de las personas estén contentas, pero haya una de cada 100 que no lo esté con las mismas circunstancias, ¿no? Entonces la clave es centrarte en lo que nosotros podemos controlar, ¿no? Si lo llevamos a un ejemplo un poco tonto, pero que todo el mundo lo va a entender muy bien, en un equipo de fútbol no depende de nosotros que el árbitro en un partido arbitre bien, o sea, incluso puede arbitrar mal. Ni siquiera depende de nosotros que ganemos. Lo que depende de nosotros es poner todos nuestros esfuerzos para intentar tirar cuantas más veces a puerta mejor, porque eso aumentará las probabilidades de victoria, ¿no? Es que la clave es esa, aumentar nuestras probabilidades para tener éxito, ¿no? Intentar merecer el éxito o intentar merecer eso que queremos conseguir. A partir de ahí, conseguirlo o no, eso no depende tanto de nosotros, ¿no? Tiene que ver también con la frase esa que decía Picasso de que la inspiración llegue no depende de mí. Lo único que yo puedo controlar es que me encuentre trabajando, y esa es la clave. Prepararse, ¿no? Hablaban también los estoicos de que la suerte es cuando el talento encuentra la oportunidad, ¿no? O sea, cuando la preparación, se encuentra con la oportunidad. Esa es la suerte. Hay un factor de azar, está claro, y no podemos controlarlo todo, ¿no? Pero de aquí podemos ir a las 3 lecciones que decía antes. La primera lección es que no debemos centrar nuestra atención ni dedicar nuestro tiempo ni esfuerzo a aquello que no podemos controlar, ¿no? Tenemos que intentar aceptar eso que no podemos controlar, que no podemos cambiar. Ante cada situación, cada problema que tenemos en la vida hay 2 opciones: o cambiarlo o aceptarlo.
Si no podemos cambiarlo, no nos queda otra que aceptarlo, por muy difícil que parezca. Hay otro concepto estoico que se llama amor fati, que significa abrazar el destino, abrazar lo que viene. Hay una frase también que se dice que a lo que te resistes persiste y lo que aceptas te transforma. La clave es aceptarlo. Y es difícil, evidentemente, pero tenemos que poner nuestra atención en lo que depende de nosotros y no tanto en lo que no, porque al final estamos con una energía, si no, negativa hacia eso. Por tanto, la primera clave es eso: acepta lo que no puedes controlar. Acepta que hay cosas que no dependen de ti. La segunda clave es que de eso que depende de ti probablemente sea más de lo que piensas, ¿no? Me gusta mucho el ejemplo de Viktor Frankl, que es un psiquiatra que estuvo en los campos de concentración nazis porque era judío. Y de hecho expliqué un libro que tiene, que se llama El hombre en busca de sentido, en uno de mis vídeos, que te recomiendo ver también, donde hablo de los 5 libros que me cambiaron la vida. Y de manera muy resumida, lo que cuenta Viktor Frankl es que por mucho que sus carceleros pudieran controlar sus circunstancias, controlar todo lo que pasaba a su alrededor, había una cosa que no podían controlar, que era cómo él podía interpretar lo que le estaba pasando y qué actitud podía tener él frente a lo que le pasaba. Hablaba que precisamente esa era la última de las libertades humanas, ¿no? La de elegir cómo actuar frente a lo que nos pasa. Que ante un estímulo cualquiera tenemos la opción de reaccionar, como nos saldría, o responder. Es decir, interiorizarlo y decir, bueno, yo respondo de esta manera. Hablaba de compañeros judíos que ayudaban a los nazis y ante las mismas circunstancias otros compañeros que no solo no ayudaban a los nazis, sino que entraban de la mano con niños en las cámaras de gas, ¿no? Fíjate, ante la misma circunstancia, cómo tenemos la capacidad de decidir qué hacer. Entonces, la segunda idea es precisamente esa, que no elegimos nuestras cartas, pero sí cómo las jugamos, que no elegimos lo que nos pasa, pero sí qué hacer con lo que nos pasa. Y la tercera lección, y probablemente la más importante de todas, es que aunque hay cosas que no podemos controlar y cosas que sí, lo que sí depende de ti es tu vida en general. Y aquí también hay una historia que para mí es muy reveladora, que es la del equipo de rugby de la película Vive, en la Sociedad de la Nieve, que es muy manida, pero a mí el momento clave de todo esto es cuando uno de los supervivientes contaba, y no en la película, sino en charlas posteriores, que el momento clave de toda la supervivencia fue cuando, en los primeros días, cuando ya ven el accidente y todo, escucharon por radio que el rescate había terminado, ¿no? Y eso, aunque aparentemente pueda ser un desastre, lo que les hizo fue decir, es que solo estamos nosotros para poder salvarnos de alguna forma, ¿no? Y les obligó a tomar cartas en el asunto y a no poner esperanzas en que otros les salvaran. Entonces, yo creo que la vida también depende de entender que, por supuesto, que hay otros que nos pueden ayudar y tenemos que colaborar, pero a partir de ahí, que nuestros resultados dependen en gran parte por lo que hacemos nosotros mismos con los demás también, evidentemente, ¿no? Pero entender que somos protagonistas de nuestra historia y que tenemos que tomar decisiones y asumir la responsabilidad de nuestra vida. Entonces, la idea clave aquí es que gran parte de lo que te pasa depende de lo que tú haces. Entonces, nos quedamos con eso, con aceptar lo que no podemos controlar, con que no elegimos lo que nos pasa, pero sí que hacemos con lo que nos pasa, y con la idea esa de que gran parte de lo que te pasa depende de lo que tú haces. Y ahora voy a la frase esa que te decía al principio, que es la que tengo en mi escritorio y es la que me leo cada día porque me viene muy bien en los desafíos que nos presenta cada día, que resume muy bien todo lo que te he contado, porque no sé a quién se le atribuye, o sea, realmente creo que hay discrepancias sobre de quién es, pero se llama la oración de la serenidad. Y dice algo así como: Señor, concédeme serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que puedo cambiar y sabiduría para entender la diferencia entre lo que puedo cambiar y lo que no. Y es, vamos, a mí me parece impresionante porque resume todo y lo hace de manera muy sencilla, algo que es muy fácil, porque qué difícil es, o sea, algo que es muy difícil, porque qué difícil es aceptar lo que no podemos cambiar, qué difícil es tener el coraje y tener la fuerza para cambiar lo que sí podemos cambiar, y qué difícil es, pues, tener la capacidad de identificar qué es lo que podemos cambiar y lo que no. Entonces, bueno, a mí
Todo esto es lo que cambió mi manera de ver las cosas y espero que te sirva. Quédate con lo que te he contado. Te he contado que la primera batalla y la primera victoria que tenemos que tener es la interna, la de gobernar a nosotros mismos y tener una serie de pensamientos y unos valores que nos ayuden a afrontar los desafíos de la vida, que tenemos que diferenciar lo que depende de nosotros y lo que no, que lo que no depende de nosotros tenemos que aceptarlo, que lo que depende de nosotros tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para poder hacerlo lo mejor posible. Y también que aunque no podemos elegir los tiempos que nos ha tocado vivir, sí podemos elegir cómo vivirlos. A mí entender estas ideas me cambiaron mi manera de ver las cosas y de vivir la vida y me permitieron, primero, tener una tranquilidad interior para no preocuparme por lo que no depende de mí, una eficacia exterior para ocuparme de lo que depende de mí y también para asumir la responsabilidad y tener la libertad y el protagonismo de mi propia vida. Espero que a ti esta idea te sirva también. Creo que es una cosa que tenemos que entrenarla siempre. Es muy fácil decirlo, pero creo que hasta el final de nuestros días tenemos que estar ejercitándolo porque no es nada sencillo. Pero por lo menos entenderlo, interiorizarlo, pues eso sí que es algo que podemos hacer y a partir de ahí ponerlo en práctica. Nada más, si te ha gustado dale like, pon un comentario si hay algo que quieras que debatamos o que profundicemos y nada, suscríbete si te gusta este tipo de vídeos y nos seguimos viendo por aquí.